Estados Unidos ha movilizado su mayor despliegue militar en Oriente Medio en más de 2 décadas. Portaaviones, aviación estratégica y activos clave están en posición. La pregunta no es si hay tensión. La pregunta es, ¿esto es disuasión o preparación real para un ataque? Estados Unidos no solo está enviando mensajes diplomáticos, está moviendo su mayor despliegue militar en Oriente Medio en más de 20 años. Portaaviones, aviación estratégica y activos clave están posicionándose en la región. Y esto ocurre en paralelo a un ultimátum claro hacia Irán. La pregunta no es si hay tensión. La pregunta real es otra. ¿Estamos ante una maniobra de disuasión cuidadosamente calculada o frente a una preparación concreta para un ataque? Vamos a analizarlo con calma, porque lo que está ocurriendo no es menor. En los últimos días, Washington ha reforzado de forma significativa su presencia militar en la zona del Golfo. No estamos hablando de movimientos simbólicos ni de ajustes menores en la postura defensiva. Se trata de un despliegue que incluye grupos completos de portaaviones, cazas de apoyo, bombarderos estratégicos de largo alcance y buques de escolta altamente equipados. Este tipo de movilización no se realiza para enviar un simple mensaje político. Es, de hecho, el mayor despliegue estadounidense en la región desde la etapa posterior a la Guerra del Golfo, y ese dato, por sí solo, ya debería hacernos prestar atención. Además, este refuerzo coincide con un elemento clave: un plazo público de entre 10 y 15 días planteado por el presidente de Estados Unidos para que Irán avance en negociaciones consideradas estratégicas. Cuando un ultimátum temporal se combina con un movimiento militar de esta magnitud, el significado cambia por completo. Ya no estamos ante presión verbal o diplomática convencional. Estamos ante presión respaldada por capacidad real, visible y operativa. Y eso modifica el equilibrio. Ahora bien, la pregunta es evidente. ¿Por qué en este momento? Hay al menos 3 razones que pueden explicar este movimiento. La primera es la presión negociadora. En geopolítica, el tiempo es una herramienta. Cuando un gobierno establece un plazo público, está obligando a la otra parte a tomar decisiones bajo presión. Reduce el margen de maniobra, limita la capacidad de dilación y acelera los procesos. Este tipo de estrategia busca crear una sensación de urgencia controlada. No es improvisación, es cálculo. La segunda razón es la señal regional. Este despliegue no está dirigido únicamente a Teherán. También es un mensaje claro para actores clave en la región como Israel, Arabia Saudí y otros países del Golfo. Estados Unidos está demostrando que mantiene su capacidad de proyección militar y su compromiso con el equilibrio regional. En otras palabras, no solo habla con su adversario, también tranquiliza a sus aliados. La tercera razón es la disuasión preventiva. Si Washington percibe que Irán podría intensificar su postura, ya sea mediante acciones directas o a través de actores indirectos, posicionarse con antelación permite limitar ese margen de acción. En geopolítica, muchas veces, el objetivo de mover fuerzas no es atacar, sino evitar que el otro crea que puede hacerlo sin consecuencias. Sin embargo, hay un punto clave que no se puede pasar por alto. Un despliegue de esta magnitud no se organiza en 48 horas. No es una reacción impulsiva ni una decisión tomada sobre la marcha. Mover un portaaviones implica miles de efectivos, cadenas logísticas complejas, consumo masivo de combustible, coordinación aérea y naval, inteligencia operativa y sincronización con aliados. Es planificación, y planificación previa. Eso significa que Washington llevaba tiempo considerando este escenario como una posibilidad real. No estamos ante una respuesta espontánea, sino ante la ejecución de una estrategia que ya estaba diseñada. Y eso cambia completamente la lectura, porque cuando un escenario ha sido anticipado, también lo han sido sus posibles consecuencias. Ahora bien, es importante ser precisos. Un despliegue militar no garantiza una guerra, pero sí demuestra preparación. Y la preparación tiene un doble efecto. Por un lado, puede reducir el margen de error al enviar señales claras. Por otro, si se interpreta mal, puede aumentar el riesgo de escalada. Aquí es donde entran los escenarios posibles.
El primer escenario es la disuasión pura. Estados Unidos aumenta la presión. Irán responde con gestos diplomáticos limitados pero suficientes y la tensión se enfría progresivamente. En este caso, el despliegue cumple una función psicológica y política: reforzar la negociación sin necesidad de recurrir a la acción militar. Este es, en muchos casos, el objetivo ideal. El segundo escenario es el de un ataque limitado. Se trataría de una operación puntual, probablemente dirigida a objetivos específicos, con el fin de enviar un mensaje claro sin escalar hacia un conflicto abierto. Este tipo de acciones buscan restaurar credibilidad estratégica o responder a provocaciones sin entrar en una guerra prolongada. No sería la primera vez que ocurre algo así. El tercer escenario es el más complejo y, probablemente, el más peligroso: el error de cálculo. En contextos de alta tensión militar, donde múltiples actores operan en espacios reducidos y bajo presión constante, un incidente menor puede desencadenar una reacción en cadena. No necesariamente por intención directa, sino por interpretación, percepción o respuesta automática. La historia ofrece múltiples ejemplos de conflictos que no comenzaron por una decisión formal, sino por una lectura equivocada de movimientos militares o señales ambiguas. Y eso es lo que hace que este tipo de situaciones sean especialmente delicadas. Pero hay otro factor que añade una capa adicional de complejidad: la energía. El estrecho de Hormuz es uno de los puntos más estratégicos del planeta. Una parte significativa del petróleo mundial transita por esa vía. No se necesita una guerra total para generar impacto. Basta con tensión sostenida o con una amenaza creíble para alterar los mercados energéticos. El precio del petróleo puede reaccionar rápidamente ante cualquier indicio de inestabilidad en la zona, y con él toda la economía global. Por eso, cada movimiento en esta región tiene consecuencias que van mucho más allá del ámbito militar. No es solo geopolítica, es economía global en tiempo real. Llegados a este punto, surge la pregunta inevitable: ¿significa todo esto que la guerra es inminente? La respuesta, al menos por ahora, es no necesariamente. Un despliegue militar puede ser, y muchas veces es, una herramienta de presión, una forma de reforzar la diplomacia desde una posición de fuerza, no de reemplazarla. La historia reciente demuestra que la presencia militar puede servir para evitar conflictos tanto como para iniciarlos. Sin embargo, lo que sí es evidente es que el equilibrio ha cambiado. Cuando se moviliza la mayor fuerza militar en una región en 2 décadas, el contexto evoluciona. La dinámica del conflicto deja de ser exclusivamente diplomática y entra en una fase híbrida, donde la capacidad militar y la negociación coexisten de forma más tensa. Y eso reduce los espacios de ambigüedad. La pregunta ahora es simple, pero profunda. ¿Estamos ante una demostración estratégica diseñada para negociar desde una posición de fuerza? ¿O estamos ante la antesala de una acción militar limitada que busca redefinir el equilibrio en la región? Ambas opciones siguen abiertas, y en este tipo de situaciones, la diferencia entre una y otra puede depender de decisiones que se toman en cuestión de horas. Ahora te toca a ti. Escribe en comentarios: disuasión o ataque, y seguimos analizando.